7:15 de la mañana, amigos, como les habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestros estudios el viceministro de Comunicaciones, Javier Coronado, por supuesto, para comentar esta iniciativa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Esta iniciativa, pues, de los últimos días que se ha dado a conocer del MTC con respecto a realmente acelerar, impulsar la instalación de más antenas, ¿no?, para cobertura, pues, de telefonía en general, ¿no?, en el país. Mucho se ha hablado, ¿no? Básicamente los prejuicios de los pobladores tienen que ver con que estas antenas provocan enfermedades, provocan cáncer. Se han presentado pues toda una cantidad de estudios que demuestran lo contrario. Sin embargo, pues todavía había recelos. El sector de ustedes mandó pues al Congreso una ley que se aprobó para, de alguna manera, acelerar el tema por el lado municipal, que muchas veces es donde se atracan, ¿no?, los permisos. Sí, mira, el objetivo fundamental de todo este proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es, naturalmente, mejorar las comunicaciones de la ciudadanía, ¿cierto? Expandir las infraestructuras para mejorar la comunicación, permitir que las nuevas tecnologías sigan desarrollándose en el país, permitir que las infraestructuras se expandan de modo que los ciudadanos se integren más entre ellos a través de las comunicaciones, claro, y a través de comunicaciones modernas y sobre todo comunicaciones de calidad, ¿de acuerdo? Las infraestructuras son, por supuesto, un eje fundamental para que los servicios se puedan brindar con una calidad, una velocidad, una continuidad adecuada. Porque el Perú ha sido uno de los países donde más ha crecido en términos de usuarios, ¿no? O sea, ha sido impresionante el crecimiento de este rubro, pero sin embargo decíamos, hay más o menos 10.000 antenas en todo el país, un poco más, ¿no? Sí. Y necesitaríamos ¿cuántas? Sí, mira, hay un estudio de OCIPTEL, que es el organismo regulador independiente, técnico, que ha hecho una proyección de aquí a más o menos 10 años, es decir, conforme se van desarrollando los servicios de nueva generación, conforme se va girando hacia un mercado mucho más dinámico, el déficit, o mejor dicho, el requerimiento sería aproximadamente 12.000 antenas, según la proyección que ha realizado el OCIPTEL. Ahora, es muy importante señalar, Enrique, que todo este asunto relativo a la preocupación que tiene la población sobre los problemas de salud, como tú decías, no tiene ningún fundamento científico, empírico, etcétera. Solo para darte una señal, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que recomienda, ¿cierto?, cómo deberían ser los criterios para cautelar la salud pública en estos casos, viene monitoreando desde el año 96 estudios científicos, es decir... No, y la OMS pues es la autoridad mundial sobre la materia, ¿no? Y fíjate que desde el año 96 a la fecha aproximadamente ha recopilado una serie, casi 1.500 estudios, ¿cierto? Los ha revisado y ha evaluado y ha encontrado pues que no hay ninguna correlación, ninguna evidencia entre las emisiones, las radiofrecuencias que emiten las señales, que emiten las antenas, y la salud de las personas. Okay. Pero fíjate que a pesar de ello, ¿no?, mucho menos pues existe ninguna relación con problemas de cáncer, pero a pesar de ello se han establecido una serie de comités, ¿no?, internacionales que han estudiado el tema y han determinado, voy a ponerte un número, ¿no?, para que sea un poco más didáctico. Han determinado que a partir de emisiones o señales de nivel 100, vamos a decir, ¿cierto?, a partir de ahí se podrían notar algunos efectos, cambios de temperatura, ¿no?, porque el teléfono pues cuando emite se calienta, etcétera, ¿no?, y que podrían tener algún tipo de efecto, ¿no?, pero no cancerígeno, sino simplemente un calentamiento. Bien, entonces, ¿qué dice la OMS? Oye, precaución. Si 100 es ese umbral, dividamos 100 entre 50. ¿Cuánto es 100 entre 50? 2. Muy bien, esa va a ser mi recomendación sobre el límite máximo al que pueden emitir las antenas. ¿Ya? 100 es el umbral, lo divido entre 50, es 2, o sea, más precaución imposible. O sea, imposible. Y ahora, es el mínimo. Y nuestras mediciones, las mediciones que hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de nuestra Dirección de Supervisión y Control, que permanentemente está midiendo las emisiones. ¿Estamos en 2? En cuenta que estamos en un 2% de ese 2. O sea, absolutamente nula el riesgo. Y es muy importante también señalar pues que las emisiones también de las antenas de radio, de televisión,
que también generan estas radiofrecuencias, también están pues muy por debajo. Revertir los prejuicios es básicamente difícil. Es complicado. ¿Y qué cosa está pasando con las municipalidades? El reglamento que ustedes han emitido sobre esta ley, ¿qué cosa estipula? El reglamento simplifica los procedimientos, ¿no? Mucho se ha hablado en el país, o sea, hasta ahora de la necesidad. Las municipalidades son las que tienen la disposición de brindar los permisos. Sí, definitivamente es su competencia. ¿Y no se podría estudiar de repente abrir un poco esa cancha? O sea, es decir, si ya se sabe que no provoca ningún daño, ¿por qué insistir en que las municipalidades Bueno, lo que ocurre es que si bien tenemos claro que no existen problemas de salud, las municipalidades, como sabes, en el ámbito de sus competencias son las encargadas de autorizar licencias, negocios, etcétera, etcétera. A ellos les compete. Así es, entonces este reglamento que se ha publicado recientemente simplifica tremendamente los trámites para poder obtener las autorizaciones, ¿no? Estableciendo los requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que facilita también al funcionario de las municipalidades saber qué es lo que tiene que solicitar. No puede solicitar más cosas, ¿cierto? Básicamente lo que está, es decir, se reduce un poquito esto que a veces se denomina discrecionalidad y mucho mejor aún, fíjate, que este reglamento ha establecido un formato único a nivel nacional. Es decir, la municipalidad del distrito A en el departamento cualquiera y la municipalidad B en otro departamento, en otra región del país, te va a exigir exactamente lo mismo. Eso facilita muchísimo. Era lo que así es, tanto para las empresas como para las ¿Dónde se instalan estas antenas usualmente? ¿En las terrazas de los edificios? En los edificios, sí. ¿Y qué pasa si los usuarios no quieren? Claro, esto es porque al final es propiedad privada de ellos, por supuesto, ¿no? se requiere naturalmente el permiso del propietario. Entonces ¿no? hay que trabajar también con bueno, es una responsabilidad de las empresas también, y ya que tocamos el tema de la responsabilidad de las empresas, este reglamento no solo facilita las cosas tanto a las empresas como a las municipalidades, sino que además establece ciertas, como es un reglamento que ayuda a la autorización automática, establece sanciones y bastante importantes, ¿no? Fíjate, la simplificación va en el sentido de decir, por ejemplo, preséntame una declaración jurada de un ingeniero que me indique que si es que va a haber algún tipo de obra, por ejemplo, para montar una torre, que la estructura sea pues estable, etcétera, cumpla todos los parámetros. Es una declaración jurada. ¿Qué pasa si esa declaración jurada es falsa? ¿No? Entonces la empresa es totalmente responsable porque es una infracción grave y puede ser multada hasta por 25 UIT. Estamos por hablando esa de una antena. Buena cantidad. Más de 90.000 soles, claro, por una antena, ¿no? Tramitada de manera incorrecta. Claro, ¿por qué? Porque cada antena es un trámite. ¿No? Entonces la infracción se verificaría sobre el trámite, eso ¿no? por el lado de la responsabilidad de la empresa. Si el municipio se pone así complicado, ¿a dónde recurre la empresa? Claro, a ver, el sistema legal peruano ya establece un mecanismo que permite a las empresas denunciar la imposición de barreras burocráticas, ¿cierto? Este mecanismo está amparado en el INDECOPI. El INDECOPI tiene una comisión de eliminación de barreras burocráticas que es el ente independiente encargado, autónomo encargado de conocer casos que están relacionados pues digamos, la imposición de requisitos, prohibiciones, cobros, ¿cierto? Que se exceden a las competencias, que se exceden del marco legal, ¿no? Muy bien. Para ir terminando, en el corto plazo, cerrando el año, digamos, ¿cuántas antenas más deberíamos tener? Este es un dato muy importante. Yo quisiera tener un número, de acuerdo a una proyección, pero esto depende mucho de cuál es la estrategia de cada empresa y cuáles son sus planes de expansión. Dejemos entonces a las empresas realmente que desarrollen su negocio de la mejor manera a partir de esta importante norma, ¿no? Nuevamente remarcar, Enrique, que nuestro objetivo es que las comunicaciones móviles y las comunicaciones en general lleguen a más peruanos, lleguen de la mejor manera, con la mejor calidad, que la experiencia del consumidor, del usuario, sea una experiencia satisfactoria con el uso y mientras más avanzan, conversábamos fuera de cámaras, mientras más avanzan las comunicaciones, mientras más hay smartphones, ¿no? De más requerimientos. Y fíjate, un último punto, más antenas implica que las antenas que se van a instalar van a tener que esforzarse menos para poder cubrir las áreas que tienen que cubrir. Actualmente las antenas que están instaladas tienen que esforzarse bastante para poder, entonces eso crea estrés, ¿no? Entonces tenemos que reducir eso también.
Muy bien, viceministro Javier Coronado, viceministro de Comunicaciones, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos pues que las antenas se vayan instalando pues con rapidez, ¿no? Eso esperamos. Por el bien de las comunicaciones del país. Gracias por Muy bien, estar muchas gracias. con nosotros.